Vale, Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la cuarta sesión de voces expertas. ¿Eh? Eh, claro, llevamos tres. Inicialmente hablamos un poco de la macrogestión, qué modelos podíamos utilizar. Salieron varias ideas y yo creo que fue muy interesante. Luego, posteriormente, trabajamos más con alguien joven, disruptivo, que fue una pena que no estuviese presencialmente, pero sí que nos aportó muchísimo, que fue Nacho Vallejo. Y luego dos estructuras o dos visiones hospitalarias, ¿no? Bien de Salamanca y bien de Málaga, ¿no? Con dos necesidades y dos situaciones muy diferentes. Y la cuarta sesión, yo creo que la verdad que es un lujo, tener dos personas con muchísima experiencia. ¿Eh? Vamos a intentar desgranar la atención primaria desde dónde la podemos ver y qué podemos hacer y qué podemos trabajar ahora que está tan en boga, que yo creo que lleva muchos años en boga. Y para ello tenemos a dos personas que las conocéis, que tienen muchísima experiencia, que llevan mucho tiempo trabajando en todo ello, ¿eh? Y sobre todo, bueno, pues que son referentes, ¿no? En primer lugar, tenemos a Jordi Varela, ¿eh? Para mí es un lujo tenerlo, es la verdad que hemos compartido cosas, hemos trabajado en alguna comunidad juntos y bueno, os voy a explicar un poquito su trayectoria muy sencilla, muy somera, porque realmente sería muy largo, ¿no? Él es doctor en medicina, es médico de familia, eres de los, si no me equivoco, de los primeros médicos o de la primera de médicos de familia, ¿no? Ha sido profesor de SADE, ha sido gerente de varios hospitales y luego ha sido un referente y es un referente en todo lo que es la gestión clínica, ¿no? Consultor especializado en gestión clínica y yo creo que es una de las personas ahora mismo referentes en todo este proceso, ¿no? De la gestión. Realmente para nosotros es un honor volverte a recibir después de 6 7 años, ¿eh? Entonces, la verdad que gracias por estar con nosotros, ¿eh? Y luego tenemos a la derecha a Nancy, ¿no? Nancy la conocéis, ¿eh? Nancy Gonzalo, médico de familia también, doctora, ¿eh? Además con un premio extraordinario de la tesis, que eso siempre es un plus, ¿no? Siempre ha estado dedicada primero a la asistencial y luego a la gestión clínica, ¿eh? Ha pasado por diferentes cargos dentro de Osasunvidea desde siendo subdirectora de la asistencia sanitaria, ahora en su nuevo cargo de directora de la asistencia sanitaria, ¿no? Realmente es un referente ahora mismo de lo que es Osasunvidea y yo creo que también es un lujo tenerte aquí, en la reflexión, sobre todo la atención primaria, ¿no? La idea fundamental sería que vamos a dividir la sesión en tres bloques diferenciados, pero que podáis participar en el momento que queráis, sin ningún problema, ¿no? El primer bloque sería hablar sobre la atención basada en el valor, vamos a ir intercambiando diferentes preguntas, pero en cualquier momento podéis intervenir, parar, preguntarles, sin ningún problema. Luego, el segundo bloque sería la transformación de la atención primaria, qué tenemos que hacer o qué se puede hacer o qué se está haciendo en otros sitios, y qué podemos aprender de ellos, o incluso qué cosas buenas estamos haciendo que tenemos que sacar pecho. Y luego, como tercer bloque, la integración de servicios, ¿no? Todo el tema de la fragmentación de la asistencia, ¿no? Yo creo que basado en esta estructura, vamos a empezar pues contigo, ya que sobre todo un poco eres un referente de lo que es la atención basada en el valor. Yo creo que todos, hemos escuchado muchas cosas contigo y incluso hemos leído, pero ¿cuáles son los pilares ahora mismo de la atención basada en valor? ¿Qué es eso realmente? Muy bien. Primero, Alberto y Nancy, un placer estar aquí con vosotros y con muchos compañeros que me he reencontrado. Am, Está bien empezar por esa pregunta porque así me lo pones fácil. Ah, ¿De qué hablamos cuando hablamos de valor? Es una pregunta que habría que dirigirla al consumidor moderno,
Es decir, que curiosamente en los hospitales, en la primaria, hablamos de actividad y todos los otros sectores hablan de valor. ¿Y de qué hablamos? Pues es un quebrado. ¿Sabes, Alberto, un quebrado? Un numerador y un denominador. Numerador, la calidad percibida, y el denominador, el dinerito. Ah, Cuando la gente habla de restaurantes, dice, ayer fue un restaurante que la relación calidad-precio no estaba mal. Y lo dice gente en el autobús que no tienen ni idea de economía, pero han interiorizado esta ecuación. Pero fijaros que cuando hacemos esta ecuación, internamente, ponemos nuestros valores dentro. Es decir, esta frase sobre el restaurante la puede expresar un chico joven de 20 años que está diciendo que fue un sitio que pagó 20 euritos y que había un buffet libre con las bebidas sin restricciones y que aquella ecuación a él le funcionaba perfectamente. En cambio, una funcionaria de 40 años quizás te estará diciendo que fue a un restaurante de los que se precian, con cocina elaborada y que le costó menos de lo que se había pensado. Es decir, bien, esto nosotros en nuestro sector no lo tenemos interiorizado, y no hablo de España, hablo de la pública y de la primaria en todas partes. La pública, perdón, y la privada. La privada, peor que la pública. Pero la pública le va detrás, me explico. Como la privada acostumbra a pagar por acto, pues cuanto más haces, más facturas o más. La pública, que parece que tenga pensamiento propio, pero cuando se trata de evaluar, es como que se le queda la mente en blanco y entonces copia la privada. Y entonces lo que hace es evaluar en forma de actividad. Actividad, como ya se ve que esto es sencillo, es pobre, es como cuando yo veo los paneles de indicadores, es como si los que los diseñan, los de arriba, no se fiaran de que los médicos van a trabajar los lunes por la mañana. Am, ah, esto está siendo un problema. A veces también se ponen indicadores como de proceso, ¿no? Algunos de calidad relacionada con el proceso, pero en algún momento se habla de ese quebrado que la gente habla en el autobús sobre los restaurantes. Somos incapaces porque tenemos mentalidad, los directivos de la sanidad, tenemos mentalidad de director de fábrica. Sí, ¿cuál es la diferencia entre el director de fábrica o el presidente de la compañía? El director de la fábrica lo que quiere es fabricar con eficiencia, ¿no? El presidente de la compañía lo que quiere es vender coches. Es evidente que se tienen que fabricar, ¿no? Ahora pongo un ejemplo. La señora Gertrudis, la conocéis, ¿no? Señora Gertrudis, paciente tipo, es para no repetirme. Paciente mayor, crónico, normalmente una mujer, pero no también hombres. Bueno, pondremos como prototipo, ¿no? La señora Gertrudis se rompe el fémur, va al hospital y ahí se activa todos los procesos, ¿no? El tiempo que pasó entre que entró en urgencias y se operó, más de 48 horas. La estancia media ajustada por complejidad, ¿y qué os tengo que explicar? ¿Hay algún indicador sobre cómo se encuentra la señora Gertrudis a los 6 meses? Es decir, el dolor, incapacidad funcional, actividades de la vida diaria, la fragilidad, ¿no? El responsable del hospital, y yo lo he sido, y es igual, pero el jefe de servicio, todos los responsables del hospital, dicen, no, nosotros operamos muy bien. Si esto a cabo de 6 meses no acaba de funcionar, será culpa de la primaria o de la trabajadora social o de. ¿No? O sea, no nos ponemos en la piel del valor de toda la cadena, ¿no? Por lo tanto, la reflexión primera es, cuando hablamos de valor, tenemos que pensar qué resultados a medio y largo plazo tienen nuestras actuaciones, sean de primaria o sean de hospital, y cómo las perciben los pacientes. Y esto hay que ponerlo en la ecuación, y cuánto nos han costado. Hasta que no entremos en esta lógica, fíjate que esto lo puso
diríamos, en la mesa Michael Porter, ¿no? El gurú del valor de las empresas, y dijo, es que veo que en los hospitales parece que estáis viviendo en otro mundo, ¿no? Os organizáis no en función de las necesidades de los pacientes, sino en función de lo que estudiasteis cuando fuisteis a la facultad. Las especialidades médicas, las pirámides, la jerarquía, ¿no? Tenéis unos modelos organizativos del siglo XIX, de tipo napoleónico, con lo que pretendéis llevar a cabo, diríamos, una actividad muy sofisticada. Esto es imposible. La NASA no funciona con modelos jerárquicos. Ah, es decir, os tenéis que reflexionar, pero sobre todo, vaya, no me alargo más, ¿eh? Sobre todo, hay que poner el acento en que eso que está en la calle, sobre el valor de la percepción en relación al coste, entre en las fábricas, y que los directivos de la sanidad se quiten la mentalidad de director de fábrica y entren en la mentalidad de la compañía que pretende aportar algo a la sociedad. Mm, yo creo que es muy interesante, esta percepción, ¿eh? Y antes de ir con Nancy para que veamos un poco cómo está Osasun Videa en este aspecto, yo creo que esto es lo que todos hemos hablado, ¿no? De que tenemos que ir hacia eso. Pero, ¿qué experiencias reales de indicadores de resultados tenemos ahora mismo? Tenemos en España cosas, tenemos en Europa, siempre hablamos se me oye, ¿no? Sí. De el tema de e-com, de todas estas cosas, pero tenemos, ahora mismo indicadores que nos digan resultados en salud y cómo medirlos, porque y luego seguro que Nancy nos va a aportar mucho más de esto, ¿no? Pero, tenemos cuadros de mando superpotentes de cuántas consultas, cuántas intervenciones, cuántos ingresos, pero ¿de resultados de salud tenemos experiencias? Bueno, primero tengo que decir que ahora no estoy siguiendo la situación de Osasun Videa respecto a resultados, pero hasta lo que yo sé, no los hacéis públicos, hasta donde yo sé. Es decir, solo hay 2 comunidades autónomas en España que yo voy al Google, pincho y veo los resultados que me ofrecen comparativos, solo 2. Una es Cataluña y la otra es Madrid, pero la de Madrid, el Observatorio de Madrid del Servicio Madrileño de Salud, tiene un nivel, diríamos, más bajo. Está con unos PDFs muy difíciles de manejar, como que los cuelgan como, ¿no? Vamos a colgarlos, ¿no? Pero vaya, en todo caso, primero, transparencia. A mí no me consta que ninguna otra comunidad autónoma tenga. Me lo puedo perder, y pido perdón. Fíjate, hasta el extremo que no sé si conocéis esta experiencia de usar las VPM, de variaciones de la práctica médica, las que llevan el equipo de Quique Bernal en Aragón. En Aragón. No sé si las conocéis. Ponéis en Google Atlas VPM. Pues bien, los últimos Atlas VPM han perdido interés. Yo los utilizaba en clase, pero los tuve que dejar de utilizar porque la mitad de las comunidades autónomas de España no pasan datos a los investigadores del Atlas, y media España aparece en blanco, ¿no? Por lo tanto, no los puedo utilizar ni para clase. Primero, transparencia. Después, la pregunta de fondo. Am, Tener indicadores de calidad percibida, ah, sólidos, reproducibles, y que sirvan para la comparación del outcome, esto en este momento no existe a nivel mundial. Como tú has dicho, hay iniciativas. Esto se llaman PREMS y PROMS, ¿eh? Es decir, ah, lo que hay un debate técnico entre la efectividad clínica, es decir, esto de no la eficacia de lo que hacemos, sino la efectividad, o sea, resultados a medio y largo plazo que normalmente los médicos tenemos tendencia, porque nos han enseñado así, a medirlos en términos de mortalidad y morbilidad, o expectativa de vida y tal, ¿no? Que son datos
diríamos, hard, ¿no? Y esto, además, los estudios de investigación, cuando tienen outcomes hard, tienen más tendencia a recibir fondos que si tienen datos cualitativos soft, ¿no? Pero ahora ponemos en la mesa que lo que nos interesa son los datos soft, no nos interesa la efectividad, nos interesa la percepción que las personas tienen de la efectividad. Ah, antes de entrar estábamos hablando de eutanasia y de final de vida, ¿no? Am, claro, ante estas situaciones de estadia G4, de enfermedades oncológicas, pero también de enfermedades crónicas, degenerativas, etcétera, la vivencia de las personas es muy distinta. No todos somos iguales. Por lo tanto, introducir ese elemento es un reto que tienen los sistemas de salud que no está solucionado. Si pinchas la página web de ICHOM, International Consortium for Health Outcomes Measurement, es una iniciativa del propio equipo de Michael Porter para intentar estabilizar, ¿no? Ah, Fijaros, si ahora pretendo medir dos unidades clínicas, imaginaros, una unidad de esclerosis múltiple en el hospital A y otra unidad de esclerosis múltiple en el hospital B, ¿no? Y pido datos, me van a pasar datos de actividad, visitas, que os tengo que explicar, ¿no? Ah, pero los pacientes con esclerosis múltiple viven mejor, viven más, de una manera más autónoma y más suficiente si van a OAB. Nadie dará estos datos. Por lo tanto, la pregunta que hacías es, esto está verde, Alberto, pero no en Navarra, sino en todas partes. Lo único que tengo que decir de Navarra y de Osakidetza y de todas las otras comunidades autónomas es, caray, son datos públicos, ponerlos en público. Tenemos que compararnos. Los datos de toda la vida, ¿eh? Tenemos que compararnos. Vale, me parece interesante, ¿eh? Pero sí que es verdad que, Nancy, un poco es lo que dice Jordi, ¿no? Los datos objetivos, pero a mí me consta que Osasuna está trabajando en los PROMs y PREMs, por lo menos en algunas áreas, ¿no? Si no me equivoco, en la insuficiencia cardíaca, en la prótesis de cadera, ¿no? En radioterapia. Cuéntanos un poco exactamente cómo estamos, hacia dónde vamos y Bueno, lo primero, buenas tardes. Para mí es un placer y un honor estar con Jordi hoy, con todos vosotros y vosotras que me estáis acompañando. Y yo me voy a retrotraer un poco antes. Cuando hablamos de la experiencia del paciente, de la calidad percibida y de la efectividad clínica, me voy a ir al ámbito de la primaria. Hemos hablado del ámbito hospitalario, que todos tenemos más recorrido porque es más fácil de medir. En la primaria, la experiencia vivida por un paciente, por un ciudadano como puerta de entrada al sistema, es más difícil de medir, porque la calidad percibida la tiene un equipo multidisciplinar. En los hospitales estamos acostumbrados a ir a una consulta de un profesional. En el ámbito de primaria, la atención por profesionales de diversos ámbitos recibe una asistencia sanitaria de cualquier tipo. En el caso de la prestación sanitaria médica, que es como la que más percibe el paciente como relevante, ¿no? A la hora del sistema. ¿Aporta valor o no aporta valor? Pues depende de lo que llamemos resultados en salud. Y ahí tiene razón Jordi, nosotros no tenemos una capacidad real de saber a medio y a largo plazo lo que es un resultado en salud. De contar sabemos mucho, de actividad también. Y creo que es importante, ojo, no me quiero ya desviar al tema de que solo importa lo bien que atendemos, que tenemos una estrategia de humanización muy, muy buena, que nos esforzamos, que queremos capacidad de autonomía, pero medir lo que se hace es bueno. Y yo que ahora estoy en el ámbito de la gestión, lo refrendo, que no es lo central ni lo más importante. En cuanto a la evaluación tanto de la experiencia clínica del paciente como de la efectividad de su tratamiento, pues bueno, si nosotros contamos con herramientas de transformación digital, cada vez nos dirigimos más a ello. Los fondos Next Generation nos está permitiendo desarrollar en gran medida, con rapidez, varias experiencias piloto. Y en cuanto a los PROMs, por ejemplo, ya tenemos activo en la carpeta personal de salud lo que es la parte de rehabilitación de la escala UCLA o una parte de radioterapia, es decir,
cada vez las organizaciones van madurando, y en este caso el Servicio Navarro de Salud así lo representa, en tomar en consideración lo elemental que es cómo afecta la vida de cada persona el proceso asistencial al cual se ve sometido, aunque con recorrido por delante, ¿no? Eso es importante decirlo, pero sí es verdad que el recorrido existencial de una persona donde realmente se ve el valor es en la atención primaria, que es el eje central y la apertura del sistema, ¿eh? De momento no quiere nadie preguntar, ¿no? Que si no me empiezo yo aquí a... Em, un tema que también me preocupa cuando hablamos del valor, ¿no? Y de los resultados en salud. La sensación que yo tengo es que tratamos, sobrediagnosticamos, hacemos muchas cosas, ¿no? Y yo creo que todos sabemos que casi el 40% de las cosas que hacemos no tienen ninguna función y realmente no sirven para el paciente, incluso crean iatrogenia, ¿no? ¿Esto lo podemos medir? ¿Hay alguna forma de evitar todas estas sobretratamientos, sobrediagnóstico? Bueno, am, esto que preguntas, Alberto, está muy, muy estudiado, desde revisiones de historias clínicas hasta, percepciones de los pacientes, y va del orden del 25 al 40%, que no quiere decir que la actividad clínica esté mal hecha o esté mal indicada, sino que es una actividad clínica que, una vez ponderada, no aporta valor, o lo que aporta no compensa el daño que hace, o no se ajusta a la manera de ser de las personas. Es decir, todo ese conjunto de poco valor o no valor va de este orden. En este momento existe una página web que se llama dianasalud.com, que yo cuando doy cursos a clínicos, y os aseguro que doy muchos, la semana que viene, por ejemplo, empiezo un aula, les pregunto si conocen esta página web y no la conoce nadie. Dianasalud.com es una página web que la mantiene Cochrane in Collaboration, la sección iberoamericana, la que lidera Xavier Bonfill en el Hospital de Sant Pau, que la empezamos cuando yo era gerente de Sant Pau y Xavier era el jefe de epidemiología, y es nuestro Google. Es un buscador que en estos momentos, lo pinché la semana pasada, tiene 29 fuentes Riker de todo el mundo y 6.700 recomendaciones, que todas empiezan por no. No sé si me explico. La mitad son de do not do, de nice, Ujú. ah, y uno de mis trabajos como profesor es enseñar a los clínicos que manejen esa fuente y que consulten su especialidad, porque toda su literatura, muy presionada, va a los SIS. No es que esté mal hecho, es que hay que ajustar. Es decir, por ejemplo, toda esa literatura Riker que está compendiada en dianasalud.com, am, ah, se mueve en unas características muy interesantes. Por ejemplo, el concepto de no realizar rutinariamente, ah, no sondar sistemáticamente o rutinariamente a las personas que van a urgencias con un ictus. No quiere decir no sondar a las personas que van con un ictus. Valórenlas clínicamente, pero no a todas, sistemáticamente porque tengan un ictus. Bien, esta visión, diríamos, que tiene que ver con el valor, pero más que tiene que ver con una fracción del valor que le llamamos adecuación. Es decir, la práctica adecuada o no adecuada. Por ejemplo, antes hablaba contigo el tema de la polimedicación de la gente mayor. O sea, un signo de fracaso estrepitoso del sistema de salud es que tenemos a la gente mayor intoxicada. Ah, Cuando tú revisas, y lo he hecho, y supongo que muchos de vosotros lo habéis hecho, tú vas a una persona mayor. Por ejemplo, mi suegro se murió hace poco con 90 años. Era una persona que no tenía ninguna patología destacada, era mayor.
ah, tenía el botiquín, es decir, la cajita, la mesita de noche, 2 cajones que los vacía sobre la mesa del comedor. Cuando haces este ejercicio y empiezas a analizar cada uno de los principios activos, ah, seguro que ha estado bien indicado. O sea, no es que haya una negligencia médica de alguien que receta cosas que ves a saber. Hombre, sí, te encuentras benzodiazepinas, dices, hombre, ¿no? Pero también, pero la mayoría, ¿no? Lo que pasa que nadie ha puesto en valor aquello sobre la persona que lo tiene que... O sea, y el médico de familia, que es quien le toca, o el farmacéutico de primaria, la enfermera, el equipo de primaria, están desbordados. Algunas veces lo hacen, ¿eh? Conciliar, de prescribir, pero tenemos a gente mayor intoxicada que es fruto de esa fragmentación y esa no adecuación. Por lo tanto, yo pienso que el sistema actual tiene que reflexionar y tiene instrumentos. Lo que pasa que a los médicos, especialmente a los jóvenes, hay que ah, quitarles un poco de esa cultura tan cerrada de su especialidad y darles una visión humanista global e instrumentos. Pero vaya, hasta que no acaban el MIR, no entran en una nueva fase. El MIR es como, vaya, yo hice el MIR y en aquel momento era la joya de la corona y ahora es un núcleo de súper especialización que no está ayudando a nada. Ujú. Sí, bueno, yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Sí es verdad que cuando tú imaginas el proceso asistencial o de una persona que va desde la atención primaria, va a 6, 7 especialistas en la atención hospitalaria, para que le vean, cada uno prescribe lo que desde su punto de vista considera en ese momento. En el núcleo central, donde bien lo has dicho, que por la carga diaria, por el trabajo diario, por las agendas, por la forma de trabajo, no permite en ningún ámbito poder tener la capacidad exacta de reflexión de lo que realmente necesita esa persona y que de todo lo que se le ha hecho en todos los ámbitos no se le ha aportado ningún valor. Y que de lo que se le ha hecho en todos los ámbitos le está perjudicando, que eso todavía es peor. Y lo ves. Y lo ves en la trayectoria asistencial y lo ves que incluso empeora la comorbilidad o lo que has dicho, las benzodiazepinas asociadas a la fractura de cadera, que es una asociación directa, ¿no? En la prescripción por encima de mayores de 75 años. Y lo evaluamos. Lo curioso es que aquí está la gerencia de primaria en pleno, se evalúa y se dice, oye, mira, sí, pues la prescripción de benzodiazepinas en mayores de 75, 85 años es alta. Y vienen los de la subdirección de farmacia y nos dicen, oye, que esto está bien. Y algunas veces se hacen acciones y otras veces, por la dinámica de trabajo del día a día, simplemente no se hace nada y otras veces van con un cuadro de agitación psicomotriz a un centro hospitalario y se le vuelve a prescribir. Es el recorrido existencial y por lo que has dicho, por la fragmentación. ¿Y cómo, perdonar, para los dos, vale, ya sabemos que hay guías para lo que no hay que hacer, lo que nos queda ya claro hacia dónde tenemos que ir, pero ¿cómo incentivamos a la gente para ir por este camino? Y no estoy hablando de incentivos No, económicos, no estamos hablando de o sí, no lo sé, no es mi yo creo que no, pero ¿cómo poder incentivar a la gente a hacer las cosas bien? en este caso creo que es un tema más de estrategia que de otro tipo de atributos que también son importantes cara a la retribución de un profesional, ¿no? Yo creo que el tema es la estrategia, la joya de la corona, la estrategia de crónicos, que realmente cuando se lleva bien con el perfil de pluripatológico, los diferentes perfiles que tienen, ves que si hay un recorrido asistencial completo en la vida de una persona con una atención más personalizada, sin la multiespecialidad, sino agregada en un centro hospitalario y con una enfermera referente y que pivote en primaria, puedes obtener mejores resultados. Y es cuestión de estrategia. Es cuestión de estrategia y que desde las herramientas de la gestión se le aporte todo aquello que necesita cualquier profesional en cualquier ámbito para poder trabajar los dashboards, los cuadros de mando, que sean dinámicos. En este momento en Navarra se está pilotando uno que se llama Bactan. Está en fase de desarrollo con los fondos Next Generation sobre
unos cuadros de mando del paciente crónico pluripatológico que sean más parecidos, por ejemplo, al modelo catalán, ¿no? Que sean más proactivos, que el profesional pueda ser interactivo y se va a pilotar en 5 zonas básicas de salud, empezando con la perspectiva y el objetivo de que se pueda interaccionar más adelante con el hospital, con los especialistas de atención hospitalaria, entre los especialistas de atención primaria. Eso sí va a permitir una verdadera andía, un camino que permita una comunicación formal centrada en ese paciente y de manera dinámica, no estática como lo teníamos hasta ahora. Yo, Sí, Jordi. yo estoy de acuerdo con Nancy, pero quiero añadir que estrategia más implicación. Es decir, estamos hablando de clínica y de decisiones clínicas, y si no se implica a los profesionales, todo suena a recorte. Es decir, que ahí hay una estrategia que se está siguiendo en muy pocas partes que se llama comisiones MAPAC. Son comisiones impulsadas por Diana Salud que yo mismo he formado a muchas en muchos centros y en primaria, donde voluntariamente los profesionales participan y su trabajo consiste en dilucidar de aquellas 6.700 recomendaciones que están en la nube, cuáles son las que tienen sentido en su lugar concreto. Ah, yo hago un ejercicio formativo que primero les enseñas las fuentes, como os he dicho, pero después el ejercicio consiste en decir, ah, ah, dime una cosa que harías en tu unidad o en tu centro de salud, una que tú crees que se debería hacer para mejorar el valor de lo que estás haciendo, de lo que has visto. Ah, y todos encuentran una propuesta, una recomendación, no un plan estratégico, no, una recomendación que tú estás dispuesto, por ejemplo, a recuerdo en un hospital en San Joan Despí que a la comisión que yo estaba ayudando a ponerla en marcha, pidió hora, él no era miembro, era el jefe de radiología. Y vino y dijo, estoy harto de practicar radiografías de abdomen en bipedestación prescritas por gente que no tiene ni puta idea, con perdón. Es que lo dijo así. Y la comisión, sin más bibliografía, la aplaudió, le dio apoyo, la dirección asistencial también, y hizo un curso que fueron un par de sesiones para prescriptores y cayó en picado esa prescripción inapropiada. Es decir, ah, lo pongo como ejemplo de implicación, donde existen estas comisiones, porque vemos que hay muchas recomendaciones, por ejemplo, en Cataluña hay un programa que se llama Esencial, que es de la Agencia de Calidad, que es, está de estas 29, que es de muy buena calidad. Pero aquí en Navarra tenéis a Herbiti, Sí, que es un es referente de... es un referente para mí también, que hace unas recomendaciones excelentes. El problema es ah, cómo esto va a la práctica y hay que tener estrategia, pero hay que implicar a los profesionales y se les implica, diríamos, eligiendo a los que están más motivados, porque en todos sitios hay gente motivada porque están descontentos porque ven que lo que ellos transmiten, están transfiriendo al paciente, es mejorable. Y yo quiero añadir que es verdad que cuando, por ejemplo, la sección de innovación donde trabaja Juan Herbiti, que tengo el gusto de trabajar con los de la sección de innovación que están aquí presentes, son profesionales que se encargan perfectamente de desarrollar lo que es la estrategia de MAPAC, lo de las recomendaciones de no hacer, ¿no? Eso es muy importante. Pero ¿qué pasa? Que esos mimbres hay que profundizarlos. Es decir, cuando le das a alguien la atribución, tienes que darle la responsabilidad de ejercer para que penetre en el sistema. Podemos ser excelentes teóricos en el desarrollo de maniobras de no hacer, recomendaciones, es decir, un sinfín de actuaciones que permitan mejorar o que puedan hacer mejorarla, evitar acciones que no aporten valor, que si no somos capaces de penetrar en el sistema para que los profesionales lo adopten como propio, se nos queda muchas veces en modelos teóricos
que realmente el día a día no permiten a nadie internalizar ni desarrollar. Y creo que eso es una debilidad de los sistemas sanitarios, que tenemos, lo de Diana lo conozco perfectamente, tenemos muchísimos modelos que son muy interesantes, pero lograr extender y profundizar en el sistema yo creo que es el verdadero reto y la verdadera dificultad que tienen los sistemas sanitarios, porque mucha gente ni siquiera conoce de lo que estamos hablando, como bien lo decías cuando das los cursos a los clínicos. Y eso es lo que como organización sanitaria da valor, que seamos capaces de que forme parte del ADN del profesional la adopción del cambio. Y la adopción del cambio, cada vez que te dan fondos europeos, parte de esa financiación te dicen para la adopción del cambio, porque no somos capaces de que lo internalicemos. Estamos acostumbrados a actividad, a desarrollo y no estamos acostumbrados a procesos ni a resultados, ¿no? Pero fíjate una cosa, los profesionales de la clínica están sometidos a una presión que todo combina hacia que las cosas vayan mal. Es decir, la presión de una sociedad consumista, demandante porque es la sociedad que vivimos, no porque sean especialmente malos, es la que existe. Otra, la presión de la industria. Otra, la cultura generada por su especialidad y su sociedad científica correspondiente. Y todo esto hace una presión que, diríamos, gira hacia el sí o al cuanto antes mejor. Es decir, si a mí la guía de práctica clínica me dice que tengo que pedir una ecocardio la semana que viene para la señora Gertrudis para saber su fracción de eyección, la pregunta es, ¿tú tienes en la cabeza cómo vibra la señora Gertrudis? ¿Cómo tiene un frigorífico? ¿Qué le va a aportar ese dato? ¿La va a ayudar en su...? Es decir, esa idea, ¿no?, de que estamos en un... ¿no? Fijaros, cuando se creó en el año 1992 la idea de la medicina basada en la evidencia, es evidente que la evidencia ya existía, pero fue una operación de marketing de un grupo de epidemiólogos canadienses, con Murray delante de todos, que lo que hicieron es una declaración y dijeron: los epidemiólogos estamos hartos de analizar las variaciones de la práctica clínica y explicárnoslas entre los que no hacemos clínica. Y cuando se reúnen los que hacen clínica, hablan de otras cosas, ¿no? Podemos bajar el análisis de lo que es efectivo a la consulta, ¿no? Este fue el motivo, porque la consulta se acaba convirtiendo en un pastel de múltiples presiones donde la administración se mueve mal, tiene poca fuerza o es igual, las mutuas privadas, porque la presión hacia el consumismo es tan elevada que las propias sociedades científicas no están ayudando en este campo, ¿no? Por lo tanto, fijaros, cuando en Estados Unidos nació Choosing Wisely, que en España se convirtió en el compromiso por la calidad de las sociedades científicas, los organizadores en Estados Unidos era la Sociedad de Medicina Interna, la Bean Foundation. Les pidieron a las sociedades científicas que cada una se mojara con 5 actividades clínicas que, según la sociedad científica, creían que los médicos y los pacientes deberían evitar. Las sociedades científicas cumplieron el expediente. Si veis el compromiso por la calidad, se colgó allí, cada sociedad científica colgó 5 recomendaciones. Algunas intentaron poner cosas, diríamos, limítrofes con otras, ¿no?, pero no del hardcore, pero aquello se quedó ahí colgado. Cuando hay congresos de las sociedades científicas no se habla de aquello. Yo en los cursos se lo enseño. ¿Sabéis que vuestra sociedad un día dijo esto? Y no lo sabe nadie. No está en el mainstream. Sí. Bueno, antes de pasar al siguiente, tenéis por ahí micrófonos, o sea que podéis ir preguntando con absoluta libertad, y ir preguntando lo que queráis. Alfredo, tiene,
Tomás se ha quedado con su micrófono. Era sano. Y estaba viendo los patrocinadores, de los cuales nadie estamos exento de la influencia de los grandes lobbies de poder, ni siquiera en este foro. Muchas veces hablamos de la presión a la que están sometidos los clínicos, y es cierto que están sometidos los clínicos a presión, pero están sometidos a mucho más presión otros decisores que en estos momentos tienen mucha más repercusión en la organización del sistema sanitario. Es decir, la presión que tiene el político de turno con un titular de prensa generalista, ni siquiera con un documento con sesgos científicos, es mucho mayor que cualquier representante médico visitando a cualquiera de los médicos que estamos aquí en este momento. El conflicto de intereses que tienen los epidemiólogos o expertos en medicina basada en la evidencia con el sesgo de selección con el que han sido elegidos sería digno también de un análisis específico. Y incluiría la introducción de la medicina basada en la evidencia en la integración asistencial. Es decir, yo ya estoy un poquito cansado de la pelea entre hospital y primaria, pero también estoy un poquito cansado de la pelea entre batas y corbatas, y estoy también cansado de la pelea entre práctica clínica real y evidencia basada en los mejores datos evidentes, pero que nunca son perfectos. Entonces, sí que me gusta la experiencia MAPAP, y ahí sí que puedes encontrar cada año desde hace ya pues más de 4 años, 5 o 6 años, se están publicando con esta herramienta metodológica y con una cosa importante que es la colaboración de los clínicos asistenciales, no solo de los metodólogos expertos, iniciativas MAPAP. Y yo sí que estaría interesado en que hiciéramos una valoración a largo plazo de estas herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que hacemos una valoración de la práctica clínica basada en valor, también me gustaría analizar qué eficacia están teniendo, porque tiene un impacto inmediato. La mayor parte de las medidas que adoptamos tienen un impacto inmediato, pero hay que ver cómo esto se mantiene en el tiempo. Es decir, cómo se convierte en práctica clínica habitual, y ahí tenemos un problema. Y el otro tema donde tengo el problema, cada vez que oigo hablar de medicina basada en valor, los que ya peinamos canas, ¿no?, que hemos pasado por el circuito de mejora continua, la triple meta, la humanización de la asistencia, ahora toca la medicina basada en el valor, pues yo voy a volver a poner sobre la mesa otro tema que además se ha trabajado bastante en Pamplona con los expertos en economía de la salud, que es la asistencia basada en valores. Habéis dicho, bueno, el valor, ¿qué es lo que quiere el paciente? Pero es que el paciente no lo podemos convertir en rey del sistema. Y voy a ser muy bruto. No porque el médico sea el rey del sistema, que no lo es, sino porque el pagador del sistema sanitario público no es el paciente con diabetes o el paciente con próstata, es el conjunto de la sociedad que decide a qué se gasta el dinero y cuánto dinero se quiere gastar. Y aquí es donde no estamos siendo sinceros nadie. Nadie, porque estamos hablando de la falta de sostenibilidad del sistema y de la necesidad de reconducir los fondos, y continuamente estamos dando un mensaje a los profesionales y a la sociedad de que aumentemos la cartera. Y los programas políticos estándar se basan ¿en qué? Pues que vamos a aumentar la cartera de odontología, vamos a aumentar la cartera de oftalmología, o las portadas de los periódicos se llenan ¿de qué? Pues de vamos a aumentar el consumo, y no están siendo los profesionales sanitarios. Recientemente, ejemplos de estas últimas semanas, hablando de vuestra especialidad. 40.000 navarros tienen TDAH. 40.000 navarros que tienen que ser enviados a los especialistas para que les pongan estimulantes. Medicina basada en la evidencia. No introduzca usted estimulantes. Una de las primeras recomendaciones que hay de salud mental en la base de datos que nos has comentado antes, cuando el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. ¿Quién, clínico o metodólogo, ha salido a contestar al titular que buscaba aumentar la prescripción de fármacos en el TDAH? Nadie. Entonces, yo creo que la primera conclusión que tendríamos que sacar de esta primera parte de la mesa es que no hay buenos, malos, mejores o peores, sino que estamos todos implicados, metidos hasta el cuello, y yo diría con el agua más encima de la nariz. Y que
desde el informe Abril, y ha llovido, venimos diciendo lo mismo con distintas palabras, pero no haciendo gran cosa. Entonces, mi gran asunto no es el no hacer, es decir, ¿qué puñetas vamos a hacer? Porque hablar del tema llevamos hablando mucho tiempo. Añado, Alfredo, quíntuple meta. Ya no es la triple. Ya vamos en la quíntuple. Ah, Sí, más. Jordi. ah, Alfredo, ¿no? No era una pregunta, ¿no? Sí. Lo que nos ha preguntado es qué vamos a hacer. Yo, ya. ¿Desde cuándo venimos? Sí. La evidencia. Está Quiero bien. preguntar es, ¿qué vamos a hacer? Yo solo dos cosas porque es imposible un recetario de qué vamos a hacer. Yo pienso que hay cosas que hacemos muy bien y sabemos mucho y nos gusta. Toda la parte protocolizable, toda la parte de códigos, hay cosas que hacemos muy bien y eso ya me lo ahorro porque es un foro profesional. De lo que has dicho, me gustaría precisar una cosa que es ese tema del valor. Ah, no hay que confundir el tema del valor con que ahora vamos a hacer lo que el paciente quiera. Sí, como explica muy bien Víctor Montori, el, el gurú de la decisión compartida, ah, esto es un diálogo. Es decir, la cosa es el paciente que viene a la consulta y dice, llevo 2 meses de dolor lumbar y usted me tiene que pedir un arreso. Ahí, diríamos, hay una demanda que no se ajusta a la evidencia, ¿no? 6 semanas, no se ajusta. Claro, lo primero es, en el diálogo tiene que haber confianza. Si el paciente, la persona que tiene delante, es uno que pasaba por ahí, que se encuentra por primera vez y no hay ninguna confianza, es uno que le va a recortar su expectativa de la resonancia. Ah, el diálogo es, yo dentro del marco de mi evidencia tengo esto y vamos a ver qué es lo que más se ajusta a tu manera de ser, pero no puedo, diríamos, prescribirte una cosa que yo no creo en ello o mi sociedad me dice que no. Por lo tanto, yo quería enfatizar en la idea de que la medicina basada en el valor es ajustar a todo ese tema de los resultados a la manera de ser de las personas. Fíjate que ahora cuando en algunos proyectos de investigación se implica a los pacientes, sobre todo en enfermedades crónicas, psiquiátricas, degenerativas, hostia, los pacientes empiezan a decir cosas, ¿no? Porque ahora me viene a la cabeza un estudio sobre de efectividad real sobre los anticoagulantes y la prevención secundaria de ictus, ¿no? Y los investigadores habían puesto como outcome la mortalidad. Y una vez preguntados pacientes que habían sufrido un ictus, cambiaron el outcome por home time, o sea, tiempo en casa libre de nuevas discapacidades. Bien, ese diálogo, quería precisar ese tema. Y había una segunda cosa, pero has dicho tantas. Bueno, si quieres completo yo un poco, Jordi, mientras que te acuerdas. No, aquí de todo lo que ha dicho Alfredo, pues sí es verdad y lo que ha comentado Jordi, ¿no? Primero, la sociedad ha cambiado. Las demandas de la sociedad han cambiado. Y cuando estableces un diálogo con una persona que tiene 5 semanas con dolor de espalda y te pide o te exige la resonancia, ahí lo que tiene que ver es la longitudinalidad de la atención. Si tenemos capacidad de tener en atención primaria un médico o un profesional sanitario de enfermería que se mantenga en el tiempo, que tenga contacto con la persona en la trayectoria vital como ocurría antes, que es gran parte del éxito de la primaria, aseguramos que ese diálogo sea efectivo y que tenga un resultado. Porque normalmente vas a un cirujano y te va a ver una vez y con un poco de suerte la revisión a los 6 meses si puedes. Entonces, ¿en dónde está ese diálogo? ¿No? La humanización, en el humanismo de la asistencia. Pero también no debemos olvidarnos de que la sociedad ha cambiado y demanda de una manera distinta. Y hay una fascinación por la tecnología y por el hospitalocentrismo, es la verdad. De hecho, los residentes terminan y están más fascinados por el tema del hospitalocentrismo que por el tema de la comunitaria.
Y cuando estamos invirtiendo los términos, es cuando nos centramos solo en la cúspide de la pirámide y nos olvidamos de la base. Nos olvidamos de ese diálogo y de esa trayectoria asistencial y con el exceso con todos los derechos, pero con los excesos de movilidad de los profesionales, nunca hay nadie que se siente y la gente quiere ir a un profesional sanitario de confianza, porque la longitudinalidad genera confianza y eso es lo que da el valor. O sea, podemos decir fórmulas, resultados, coste, y en esto nos estamos jugando la sostenibilidad del sistema. A mí se me venían a la cabeza dos ejemplos, ¿no? Uno, la aprobación de determinados tratamientos cuya esperanza de vida pueden tener un soporte mayor a 8 semanas. Y se le vende a la población y todo el mundo, ¡ah! Eso es sostenible para el sistema. Es bueno para la persona que le pongas lo que se está ahora a nivel de la cartera, el TT-FIL para un tumor cerebral, un casco 8 semanas para que vivas 10. Oye, y eso es sostenibilidad del sistema. Mm. ¿Dónde está la evaluación del valor por parte de todos? En ninguna parte. O sea, la gente está deseando el oncólogo poner el casco para... O sea, entonces, bueno, vamos a ser un poco coherentes con lo que decimos. Pero tenemos esa fascinación por esto, que además de afectar la longitudinalidad, el valor, el resultado de salud, la persona, esta Gertrudis que igual tiene al marido en una silla de ruedas para que le ponga el casco, o sea, no, no, eso no puede ser. O tratamientos farmacológicos que se aprueban para enfermedades neurodegenerativas que con las escalas clínicas te das cuenta, y eso sí es evidencia, de que no aportan una mejoría clínica a la persona. En Holanda hubo una experiencia donde una compañía aportaba un tratamiento que prolongaba un poco más la supervivencia de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Sabes qué dijeron las asociaciones de pacientes? Que cada vez las debemos tener en cuenta. Oiga, señores, no, no queremos vivir más, queremos vivir mejor. Esta es la... Y eso, en eso está el sistema. Lo que pasa es que estamos presionados pues por la industria, estamos presionados por la sociedad, por el mismo deseo de los profesionales de la innovación, de la fascinación tecnológica de las nuevas herramientas que se tienen. Y señores, que esto es sistema público de salud, ¿no? Ujú. Yo abrimos el melón de la longitudinalidad. Es que iba a entrar ahí, iba a Ahí entrar, voy, yo iba a que entrar, quería hablar de la integración, pero para más adelante. iba a entrar en ese melón, y ahora te voy a dejar, Jordi. Sobre todo creo que hay que darle o sea, y hacia dónde quiero llevar un poco el debate es al optimismo también, ¿eh? O sea, no nos quedemos solo en que todo está, que es verdad que hay situaciones Sí, tenemos que complejas, ¿no? ser críticos. Pero hay que ser críticos, pero siempre mirando hacia adelante con el optimismo, ¿no? De la longitudinalidad quería hablar contigo, además, porque tú también abogas por una atención primaria con una transformación, ¿no? Y yo me gustaría que nos contases, porque yo cuando te he leído cosas, decías, bueno, pues por un lado pacientes sanos, por otros comentabas agudos leves y otros crónicos complejos, ¿no? Y cómo sectorizarlos, ¿eso va en contra de la longitudinalidad? ¿No? ¿O cómo la vives tú? Bueno, de hecho, ese es el punto fuerte del debate, ¿no? Pero antes, si me permites, me quedaba una cosa pendiente de Alfredo. Ah, no, eh, ese tema de las decisiones compartidas y del valor, ah, yo pienso que tenemos que tener claro que así a lo bruto tenemos dos tipos de situaciones clínicas. Una situación clínica en la cual, porque es una situación aguda, programada, quirúrgica, etcétera, la posición yo mismo la tendría es, doctor, si fuera su madre, ¿usted qué haría? Porque a mí si me dices tratamientos oncológicos, yo qué sé, lo que tú creas, ¿no? Eh, Ahí yo pienso que es una situación que hay que solventarla dignamente, pero que es muy difícil poner esas decisiones en manos del paciente. Si quiere, sí, pero normalmente pero después están unas situaciones cada vez más importantes, diríamos 33%, 66%, que es las personas que les damos un diagnóstico
trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, diabetes, una ELA, ah, que esa persona va a vivir con ese diagnóstico hasta que se muera. Claro, esa persona va a tener un diálogo interno con esa enfermedad y el profesional tiene que escuchar este diálogo. Y es la manera de, ya no es doctor, si fuera su madre, ¿usted qué haría? Es que todos conocemos diabéticos y todos viven de distinta manera su diabetes. Y ahí el médico debe estar muy abierto, ¿no? Víctor Montori dice, pero si esto lo hacen los comerciales, si no es tan difícil. Es un poco de dominar mejor la entrevista de lo que la dominamos y un poco de entrevista motivacional y saber escuchar, es decir, porque los resultados, si no, son muy malos. Tenemos en ese tipo de pacientes de cronicidad, tenemos resultados de adherencia a nuestras recomendaciones muy malos. Ya no diré en psiquiatría, que tienen otras connotaciones, pero muy malos, porque la gente nos está escuchando y está pensando, esto se lo tomará tu madre. ¿No? Está, ¿no? Bueno, yo quería diferenciar estos dos tipos de situaciones, ¿no? Y ahora vamos a la longitudinalidad. Mira, la longitudinalidad ah, es un valor, una característica de la primaria que es imbatible. Es decir, intuitivamente, mm, yo lo que quiero es que me atienda el médico de toda la vida y que esté siempre disponible, el médico que por la tarde va a jugar a dominó al bar del pueblo. Si esta figura existe, no hay modelo superior a este, es el mejor. ¿Qué dice la evidencia? Pues hace poco para un grupo que estaban trabajando el tema, hicimos una revisión bibliográfica y la revisión bibliográfica dice que la longitudinalidad pues, es más eficiente, es decir, reduce polifarmacia, reduce consumo excesivo de pruebas complementarias, etcétera, y es más efectiva, mejora la supervivencia, imbatible. El problema es que en el mundo de hoy no podemos garantizar la longitudinalidad, porque el mundo ha cambiado, nos guste o no nos guste. Ah, Hace poco un trabajo en Cataluña llegó a la conclusión que solo el 40% de las visitas a primaria había algún atisbo de longitudinalidad. El 60%, la persona que se sentaba al otro sitio no era nueva, no la conocía. Ah, em, y esto hay que hacer algo. No hay ninguna fórmula perfecta. Hay múltiples fórmulas. Una es la segmentación, tener agendas distintas para situaciones distintas. La verdad es que en primaria hay públicos muy distintos. La gente joven, una gente pluriocupada con hijos que tiene que ir a trabajar, etcétera, cuando tiene un problema físico puntual o psicológico porque se rompe cualquier problema, lo que quiere es solución. La longitudinalidad, mira que cuesta, le interesa un rábano. Por tanto, pongamos el foco en las personas a riesgo, las personas, diríamos, que es bueno que cada vez tengan la visita con la misma enfermera que ya les conoce, que les soluciona problemas. Es decir, ¿no? Y cuando vamos al 5% de las personas con cronicidad, en fragilidad, allí lo que se requiere es intensidad. Intensidad. Por lo tanto, a partir de ahí, claro, yo conozco centros de salud que están trabajando con esos criterios y les está yendo muy bien. Y otros que se lo propones y dicen, no, sí, hombre, ahora yo seré el médico de los moquitos y del que viene. Bueno, pues rotar entre vosotros, hacer cambio, yo qué sé. Pero lo que es cierto es que la tan preciada longitudinalidad hoy en el mundo de hoy no se puede preservar y todo indica que va a empeorar. Por lo tanto, hay que tener elementos. Otro elemento de preservar la longitudinalidad es velar por la continuidad. Me explico. Todas las personas que tienen un proceso complejo de esos de por vida acaban yendo a consultas, a pruebas complementarias, a urgencias, ingresan, vuelven, van a un sociosanitario, vuelven. Cada vez les recibe un equipo distinto.
Es decir, una manera de cuidar, que no se llama longitudinal, se llama continuidad, es que todos estos actores y estos servicios actúen como si en realidad fueran una orquesta. La gente pretende que seamos una orquesta. Lo que no sabe es que somos músicos de calle, que no nos hablamos entre nosotros casi, y que tenemos historias clínicas distintas, pautas distintas. Es decir, ah, fomentar el diálogo entre niveles para hablar de enfermos concretos. Y para hablar de enfermos concretos no desarrollar el tema, porque esto se llama cadenas de valor, bla, bla, bla. Tiene su complicación metodológica, pero se resume en dos. Uno, ponerse todos de acuerdo en qué guía de práctica clínica se va a usar para ese tipo de pacientes. No que uno recete una cosa y la otra de no, que usted solo le harán la prueba cada 2 meses y la otra es decir, ponerse de acuerdo en un lenguaje común, una. Dos, a tener a mesas de diálogo entre niveles. Y esto hoy con la telemática es sencillo. Y en esas mesas de diálogo hay que contestar una pregunta muy importante. ¿Quién hace qué? ¿Quién hace qué? ¿Quién pide pro VPN? ¿Quién hace qué? Para evitar que las personas vayan innecesariamente a consultas externas, etc. Es decir, esas mesas de diálogo telemático, en los sitios que funcionan, son muy sencillas y están funcionando muy bien. Lo que pasa que previamente, por ejemplo, la unidad de insuficiencia cardíaca de Bellvitge, ¿no? La de... ¿Cómo se llama? La de Josep Comín. Es una unidad que se basa en principios muy fáciles. Se pusieron de acuerdo toda la primaria con el hospital sobre la guía, es decir, sobre las pautas, etcétera, todos de acuerdo, bien. Y tienen cada semana un día marcado de 1 hora, donde los de la unidad de insuficiencia cardíaca están al servicio de la primaria y donde allí todo el mundo puede intervenir. Oye, que ese paciente que no sé qué me lo devolviste, que ese diálogo es tan beneficioso y hace que sonemos un poco más como una orquesta. Por lo tanto, longitudinalidad difícil de preservar, hay que buscar fórmulas actuales, y continuidad que es cada día más imprescindible y que no la cuidamos en absoluto. Bueno, ¿Y quieres hablar también? no, Venga. no, es que lo que hemos hablado básicamente es de coherencia, ¿no? Si te das cuenta, hemos hablado de intensidad de cuidados, es decir, cada persona, cuando tú segmentas a la población por grados de morbilidad asociados, tienen un ámbito, sobre todo en primaria, a donde acudir. Bien sea un proceso catarral banal, que lo puede manejar un profesional de enfermería, y lo que corresponde a medicina, que le permite a medicina dar una atención sanitaria adecuada para poder prestar valor a la asistencia de una enfermedad, y trabajo social, por ejemplo, ¿no? Y luego has hablado de la longitudinalidad en el tiempo. La longitudinalidad en el tiempo está con la confianza que se tiene y la capacidad del sistema de que esa persona permanezca en ese trabajo para atender a ese ciudadano durante toda la trayectoria vital, y la relación con lo que llamamos la integración asistencial, ¿no? Que la integración asistencial no sea solo un mero formalismo de papel donde un ámbito le dice al otro lo que tiene o no tiene que hacer para adecuar una demanda, que básicamente nos basamos en eso, ¿no? Nos basamos en eso para controlar un poco los flujos de pacientes. Tiene parte de sentido, pero no todo el sentido. Es decir, cuando tienes lo que has dicho del ejemplo de la unidad de insuficiencia cardíaca, un diálogo continuo sobre donde realmente el paciente está en el centro de la mesa, que siempre lo decimos y nos suena guay, pero donde realmente nos decimos quién debe atenderlo, qué intensidad de cuidados necesita, qué profesional es más el adecuado, o qué nivel de asistencia, incluso ya me salgo de la asistencia sanitaria, de la asistencia sociosanitaria se le puede prestar a esa persona para que su calidad de vida mejore y realmente su salud no empeore. Allí es donde realmente yo creo que los sistemas sanitarios, y esto es en general, nos falta hilar coherencia.
¿Y qué papel juega la historia clínica en todo esto, ¿no? Todo esto que hablamos de la integración de servicios, ¿no? Que estabais comentando, muchas veces está fragmentada por la propia historia clínica, a veces la complejidad, ¿no? Que la historia clínica muchas veces es un repositorio de documentación que vas poniendo, pero no es un facilitador del diálogo, ¿no? No sé cómo veis esto, porque cuando hablamos de la integración de servicios que estabais comentando, a veces nos fallan los sistemas, ¿no? La historia clínica es un instrumento, es mucho, pero solo un instrumento. Yo hace unos años como consultor estuve colaborando con HP porque me vinieron a pedir ayuda con su historia clínica, porque estaba fracasando y habían ganado concursos y no funcionaba. Y lo que era evidente, una vez analizado, es que su modelo de historia clínica no es que fuera malo, todo es mejorable, pero no es que era malo, es que traducía la fragmentación del sistema. Es decir, claro, no podía solucionarlo la historia clínica. Estaban vendiendo un instrumento a un cliente, sistema de salud, no un concreto, que lo que le había explicado es que la atención era fragmentada. Y ellos respondían a esto. Bueno, a mí lo de la historia clínica me encanta. ¿Por qué? Porque cuando hemos estado con el ministerio trabajando en herramientas de historia clínica, oye, todo el mundo se ha dado cuenta después de 20 años que trabajamos en texto libre. Con lo cual, traducir a los lenguajes para unirnos a la historia clínica nacional y europea, que tienen que tener datos bastante precisos. El texto libre servirá para otra cosa, pero datos precisos para que los planificadores en salud puedan desarrollar políticas sanitarias de acuerdo a lo que tienen las personas que habitan en cada estado. mm, en ninguna comunidad autónoma en España existe. Es decir, eh, el texto libre, traducirlo a un lenguaje donde podamos tener datos necesarios para que incluso Europa fije con unos indicadores claros, porque los datos se alimentan de los pacientes, el dato bruto, está muy limitado. ¿Qué pasa? Que además tenemos entornos diferentes. En el caso de Navarra, nuestro proveedor tecnológico, las historias que tenemos en atención primaria y en atención hospitalaria son diferentes. Con lo cual, además de ser repositorios de difícil lectura y de complicación, hace que complique aún más el manejo de un paciente a la hora de que vaya, bien sea tanto al hospital o a la misma, a su mismo centro de salud, ¿no? Entonces, hay estudios y hay proyectos en marcha para que primero, sobre todo, algunas bases de datos sean verdaderos DBAs, que se unan y que puedan ser compartidos tanto en atención hospitalaria como atención primaria. Hablo en el caso de Navarra, pero sí es verdad que lo que interesa es lo que os comenté antes, algo como la plataforma que se está trabajando Batán, donde el profesional, imagínate, de endocrino o de medicina interna, pueda a la vez el médico de primaria trabajar sobre el mismo entorno del paciente sin tener esos textos largos eh, de difícil acceso y con el tiempo que tenemos finito cada uno para otorgarle a un profesional su capacidad de pasar consulta, pues es un reto Mm. y es muy difícil. Todo hace pensar que la IA nos va a ayudar, ¿eh? Bueno, Y y una- ahí vamos a tener suerte. la IA es una herramienta más. Ahora Para estamos esto, haciendo- para los textos, ¿eh? nosotros ahora estamos haciendo algún pilotaje sobre la traducción de informes de lenguaje natural a lenguaje de IA para la producción de informes en los centros de salud de atención primaria y se quiere hacer también, se puede en un futuro próximo, en las próximas semanas, Sí. sin la atención hospitalaria. Y es una herramienta más. Sí, yo Es una pienso que herramienta más. vamos a tener suerte porque nosotros esto no lo solucionaremos nunca solitos. Lo Mm. que tú has expresado, ¿eh? Yo pienso que la IA ahí nos va a ayudar. No, y de cuando, por ejemplo, vas a algún congreso, te das cuenta que casi todas las empresas te están ahora vendiendo modelos de transcripción del lenguaje, ¿no? Eh, ¿Cuál es la virtud que puede tener esto? Que te va a ser más eficiente una consulta, Y tanto. porque te vas a ahorrar mucho tiempo de transcripción. ¿Cuál es la gran ventaja? Que te humaniza más la atención. Es decir,
vamos a tener personas que ya dejen de quejarse porque el profesional que les atiende solo mira el ordenador. ¿Sometes? Mira el ordenador Ah, sí. y no mira a la persona. Ahora tendrá que aprender a mirar a la persona. Es verdad que No, que se olvida, ¿eh? Es una tontería, pero se Bueno, olvida, ¿eh? Y la IA tiene su papel, la IA que nos permite traducir a los informes va a ahorrar tiempo de eficiencia en la consulta a los sí, profesionales. no, además Alberto nos pedía que fuéramos optimistas y sí, pienso que aquí la IA, necesito que seáis Ve, optimistas. la IA en esto, no hablaré de otras Sí. cosas, en esto yo pienso que nos va a ayudar Sobre todo, y según los expertos, pronto. sobre todo, bueno, yo yo soy muy hace poco, optimista y si la inteligencia natural nos ayuda con la hombre, eso es artificial, todavía fundamental. mucho mejor. Sobre todo, poco, si no me equivoco, ya hay alguna comunidad que ha sacado alguna licitación importante, ¿no? De ya para atención primaria. Vamos Aquí otra vez estamos haciendo a la atención primaria. Hemos hablado longitudinalidad, segmentación, sí o no, y tú abogabas que sí. Hay dos temas que me preocupan mucho dentro de la atención primaria, ¿no? Todo el tema de la burocracia, ¿no? Que yo creo que es clave, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para quitar toda esta burocracia en atención primaria que no aporta ningún valor y al final consume un tiempo francamente importante, ¿no? Pe- Pero, Y desmotiva. pero eso está inventado. Se llama asistencia artificial o humana. O sea, el clínico, para hacer su labor, mirar a los ojos, reaprender a entrevistar adecuadamente, necesita ser asistido. Cuando yo era pequeño, el médico de cabecera, que era de los que jugaba al dominó o sea, era de los Sí. le pagábamos una iguala y se ponía el teléfono por la noche. Ah, su mujer era la asistenta y el hombre visitaba como un loco y la mujer lo arreglaba todo. O sea, y la mayoría de cosas tú tenías que ir a hablar con ella y ella ya lo arreglaba. No quiero reproducir ese modelo, pero sí la función. Sí, la función es clave. Después vinieron los ordenadores y tal, y los gestores nos pusimos un poco tontos y dijimos, oye, los médicos que no les caigan los anillos, que también piquen como todo mundo. Ah, pero esto ahora nos ha llevado a una situación que explicaba Nancy, a una situación en la cual los médicos, sobre todo los jóvenes, se han refugiado en los formularios. Y esto está bajando la calidad de la asistencia. Hemos de volver al tema asistencial. En la proporción más artificial o más humana, en Cataluña se están formando ahora ya, digamos, regularmente asistentes clínicos que son administrativos, que tienen una formación apropiada y que esa formación les permite introducir en la historia clínica las partes pactadas. Y esto está, diríamos, hay que, es decir, fíjate, cuando miras los datos, la OCDE dice que en España no faltan médicos. En general, faltan médicos aquí y allí, pero como la ratio de médicos por habitante la tenemos alta. El problema está que los tenemos ineficientes, están perdiendo el tiempo. Si, yo hay muchos médicos que me lo dicen, oye, poner un asistente, yo puedo decir el doble. Ah, es que la respuesta es muy sencilla. Si hay una fracción de ese asistente que es artificial y la otra humana, pues esto ya se verá según la especialidad, pero hay que poner asistentes ya. Sí, ya estoy de acuerdo con Jordi. La transformación digital, lo que es el elemento del sistema, permitirá muchísimo adoptar medidas para bajar sobre todo la gran carga burocrática y de atención que tiene que hacer el profesional sanitario que no tiene nada que ver con la prestación de la asistencia. Y el médico, que es un valor hoy en día muy preciado para atender los pacientes con el problema que tenemos en toda España de la accesibilidad en atención primaria, toda actuación que vaya a generar en desburocratizar la prestación es fundamental. Es fundamental tanto por IA o como por el papel de otros profesionales que forman parte del ecosistema de la atención primaria que colaboren en esa desburocratización, dejando al profesional, como lo he dicho hace poco, de medicina que atienda casos, que atienda pacientes. Hay, Que al hay, final, perdón. perdón,
No, no, Acaba, acaba. no, no, O sea, no. no, que hay una evidencia publicada, cuando rasqué, ahora hace tiempo que no lo he rascado, antes de que apareciera la IA, hay una evidencia publicada de una clínica de Oregón, que es igual que fuera pública o privada, el tema es el método de trabajo, que estaban viendo que el burnout era muy alto, casi como el nuestro. Y entonces hicieron una prueba, contrataron 2 asistentes, allí se llaman medical assistants, en otros sitios healthcare assistants, es igual el nombre. Esa función, 2 por médico, 2 por médico. De manera que cada médico de centro de primaria tenía 2 consultorios. Yo visito a este paciente aquí, hago la parte clínica, resuelvo, y esa persona sale de la consulta con un asistente y se va a un despachito donde rematan todos los temas. Aparte, además, el asistente le repite cosas o la persona que ella puede hacerle aquellas preguntas que no sé qué. Mientras tanto, el médico ha pasado a la otra consulta que tiene otro asistente y otro paciente. Bien, la productividad aumentó, pero lo que bajó espectacularmente fue el burnout. Los médicos llegaban a casa con la sensación de que habían hecho de médicos. Sí. Y esto era mucho más barato que contratar más y más médicos que a su vez tendrían burnout. Jordi, pero también en Inglaterra hay alguna experiencia de nuevos perfiles profesionales que se han puesto en atención primaria que realmente no han logrado generar ese impacto en la desburocratización Sí, sí. ni en la prestación de la asistencia, o sea, y eso está ya atestado, o sea, vas añadiendo perfiles sanitarios a la prestación que no terminan en, por lo menos en lo que se ha atestado en Bueno, Inglaterra pero hay que ir a mecanismos de prueba-error, sí, porque, no, mira, lo vimos con el COVID. Los gestores COVID, que los inventamos rápidamente, lo que ayudaron a las enfermeras. Eran, ¿no?, gente joven que les formamos rápidamente y que aplicaban el protocolo, ah, hacían el seguimiento epidemiológico que se había marcado y sacaron una los cantidad de rastreadores. trabajo espectacularmente. Y era una prueba doc. Por lo tanto, hay que probar No, yo ya estoy consciente de que hay que atenderlo, pero tú que hablas del COVID, ojalá y las administraciones tuviéramos la plasticidad que con tuvimos en que aquel tuvimos momento. en aquella época, ¿no? Pero fíjate que probamos esto y salió bien. Porque es que el discurso que escuchas en muchas comunidades autónomas es, no, porque un administrativo no puede tocar la historia clínica porque no tiene un nivel no sé qué, porque la compete, ¿no? Vamos a ver, hay una necesidad y es que el clínico tenga asistencia. Vamos a solucionarlo de la manera que sea jurídicamente posible y profesionalmente posible, y cada sitio hay que asumirlo a su manera. Pero el problema está detectado. Capacitación profesional. Capacitación profesional y capacitación profesional. Adaptar todo lo que es el ecosistema de atención primaria, generar el modelo de atención para que sea atendido y resuelto el problema en un ámbito inferior al que realmente pretende acceder porque todo el mundo quiere ir al médico. Luego yo ya diría, y también hay cosas que no hay que hacer, no tienen que llegar a primaria, que llegan pues porque siempre han llegado, ¿no? El tema de la autogestión. Hablamos de la autogestión en primaria, que a lo mejor si estamos en primaria, ¿dejamos esa sí. Ahora sí, esa autogestión en primaria, Estás fluctuando. sí, es que no, justamente escuchando a los profesionales, a lo mejor de ahí sale esa burocracia, ¿no? ¿Qué es lo que en primaria? ¿O Bueno, cómo la veis? ¿Qué significa? Todos hablamos de autogestión primaria, ¿es presupuestaria? ¿Es me he quedado sin batería? Por hablar de autogestión. probablemente. Que que afecta aquí, vale, vale, vale. Mira, la autogestión es un concepto gradual. Eso se explica en las escuelas de negocios. Es decir, y depende de confianza y resultados. Va de menos a más. Michael Porter tiene un modelo que lo hemos utilizado para el concurso este del Top Value. Es un modelo del 1 al 10 en la cual una unidad clínica tú la puedes evaluar en qué grado de desarrollo tiene la autogestión.
según un excavado. Es muy... Pero es un tema, al final se reduce a un tema de confianza. Pero fíjate, ah, ese modelo de confianza y de resultados lo vemos en cualquiera de los sistemas, incluso en los más burocráticos. Creo que era Alfredo que antes de entrar explicaba que en los centros de salud mental, allí, en lugar de organizarse así, se organizan así y ¿qué les van a decir? ¿No? Es decir, la autogestión es un concepto que hay que ir desarrollando de manera gradual y de manera que el sistema se lo pueda permitir según las leyes y la política del momento. Lo que sí que hay que hacer es el esfuerzo como administración, y sé que aquí estáis muchos cargos, hay que hacer el esfuerzo de evitar el debate público-privado. Este, este no es el tema. Es decir, contratar un pack de hernias inguinales a la Quirón, esto es debate público-privado. La autogestión no es debate público-privado, es administración pública siglo XIX, administración pública siglo XXI. Y la administración pública siglo XXI requiere más confianza. ¿Por qué requiere más confianza? Porque el siglo XIX la administración no daba los servicios sensibles y complicados que hoy damos. Servían para el servicio de correos, servían para el ejército, para la policía, pero no para dar estos servicios que damos. Por lo tanto, hay que profundizar en la confianza. Todas las pruebas que se han hecho en todos los lugares del mundo, si se han hecho bien, con el entorno adecuado, sin enemigos que pongan piedras en el zapato, y se han evaluado, todas han acabado funcionando mejor que el modelo jerárquico histórico. Es decir, hoy uno de los problemas del desencanto y del burnout es que a los médicos y a las enfermeras no les gusta que esté todo marcado. Hay que hacer 40 visitas, ¿no? Yo cuando voy a los centros de salud a hacer formación, todos me dicen lo mismo. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Y todos te cantan la canción de ayer visité 40, ayer visité 50. Esto no puede ser. Yo les pregunto, ¿los 40 que visitaste los tenías que haber visto a todos? No. Ah, te han robado la agenda. Es decir, es como si hoy, imaginaros, yo soy un médico especializado en Parkinson, un neurólogo, y alguien me roba la agenda y me ponen pacientes de ictus. Pero es que si yo soy bueno en lo otro, ¿por qué tengo que visitar ictus, no? Entonces caeré en ineficiencia y en burnout. Ah, Tú no puedes gestionar la agenda, no puedes diversificar la agenda y adecuarla a la manera de ser de cada equipo, porque además lo que vemos es que los equipos multidisciplinares, y lo vemos en los quirófanos, y lo vemos en todas partes, cuando se conocen entre ellos, ya hay unos pactos internos que no se pueden escribir. Es decir, todo el mundo sabe que en la 04 hay una enfermera que pincha las venas mejor que nadie. Y cuando una vena no sé qué, puedes decirle a Paquita que venga. Y esto no está escrito, esto es equipo. Y en los equipos de primaria es lo mismo. Hay uno que le interesa más los temas tecnológicos y otro le interesa más visitar pacientes crónicos. Pues esto se llama autogestión. Y esto no es privatizar. Por lo tanto, hay que confiar. Y yo cuando mis alumnos me preguntan, oye, pero es que si hago esto, hago lo otro, me van a reñir, yo siempre les digo, no, probar, porque ahora los de arriba ya saben que hay que hacer cosas. Lo que pasa es que ellos no se atreven a hacerlo vosotros y probar, como decía Alfredo, probar y evaluar. Ujú. Ah, Bien, esta es la idea. Tú sabes, y hemos hablado muchas veces, en Cataluña se hicieron las pruebas de las entidades de base asociativa. Am, ah, Durante épocas han intentado politizar el tema. Algunos decían, hombres, que aquí hay médicos que gracias a esas EBAs pues se están enriqueciendo, bla, bla, bla.
Yo que las he visitado recientemente por un trabajo que estaba haciendo, lo que he visto es que han evolucionado y ahora la cooperativa ya no está formada solo por médicos, sino que todos los trabajadores de la EVA tienen derecho a ser cooperativistas. Es decir, todos los trabajadores son accionistas y no solo los médicos. Y esto ha dado un nivel de participación en las decisiones estratégicas de la organización, que el clima que se respira es que solo tienes que entrar y lo ves. Allí hay equipo, porque la gente se siente partícipe, y el que no le gusta ese sistema, pues se va a otro, ¿no? Pero cuanto más mejor. Es decir, si el sistema tiene suficiente confianza para que el director pueda contratar personal, pues mejor. Si no se puede porque no sé qué, pues esperar un poco. Pero hay que hacer equipo. O sea, no puede ser que el equipo te lo haga la bolsa de trabajo. Esto no va en ninguna parte. Es decir, que esto no es justo porque no sé qué. Vamos a ver, ¿el sistema es un sistema público de servicios o es un sistema para proteger al trabajador público? No confundamos. Es decir, el trabajador público, pues como cualquier trabajador, y si se quiere cambiar, pues, oye, no, pero que los directores de centros de salud o de escuelas estén pendientes todo el día de los concursos de traslado y de las oposiciones, ¿pero qué es esto? Esto es siglo XIX. Ah, en Suecia, las escuelas públicas, pues el equipo que lo dirige presenta un proyecto, y en función de ese proyecto eh, presenta una plantilla al consejo escolar, que se la aprueban, la evalúan. ¿Qué sería esto de oposiciones y toda esa tontería? Es que no lo entiendo, como con esto pretendemos dar servicios modernos. Claro, lo hemos hablado antes en la comida, ¿no? Es que es diferente la administración pública de la gestión pública. Y cuando queremos gestionar solo desde la administración, pues no, Es que estamos estamos sometidos a ahí. normas, estamos Entonces, sometidos a ¿cómo normas. piensas tú sobre lo que es ya hemos visto lo que dice Jordi, la autogestión en atención primaria, ¿tú cómo la ves? Mira, Imagino Robert, que muy similar. nosotros estamos sometidos a normas de cumplimiento porque no tenemos un modelo como el catalán. Nosotros estamos en un modelo público donde los traslados, los acoplamientos, los movimientos y lo que es el tema de personal estamos sujetos a las normas generales de la administración y a la ley de procedimiento. Ahí estamos sujetos siempre. Si es verdad que cada zona básica tiene su propia idiosincrasia. Cada zona básica pertenece a un área comunitaria que tiene unas características, algunas pacientes de más edad, más crónicos, otros más jóvenes, las zonas rurales, algunas enfrentadas a la despoblación, pero con mucha cronicidad, o barrios que tienen una afluencia de gente de mediana edad, por ejemplo, con una tasa de paro más elevada que el resto. Eh, Eso que nos permite por lo menos identificar hacia qué se puede orientar la prestación de la atención. Si es verdad que hoy en día en Navarra nosotros tenemos un modelo de atención basado en el número de pacientes que se atiende. Y si hay en las zonas básicas personas que tienen afinidad o por la ecografía o por la cirugía menor, por determinadas actuaciones, pero no como dice Jordi, que podría tener más habilidad una persona para atender, por ejemplo, pacientes crónicos pluripatológicos y otros otro tipo de perfil, que eso te daría un poquito más de versatilidad a la hora de poder estar más a gusto en el centro y colaborar con los otros profesionales que trabajan allí para prestar el modelo de atención. Autogestión, el margen que te digo. Tienen ese hándicap, pero también, y sobre todo en las zonas rurales, tienen la mejor percepción de que yo mi carrera profesional asistencial siempre la he hecho en zona rural. No tengo preferencia por la zona urbana, no es. Y es el caldo de cultivo perfecto para poder diseñar tu trabajo. Y yo creo que en las zonas rurales tienes esa mayor capacidad que en las zonas urbanas donde está más encorsetado y sometido a un modelo además de mayor demanda y mayor presión, ¿no? Y yo lo que os recomendaría en ese entorno que habéis funcionarizado a todo el mundo, ah, es, en lugar de entrar en el debate de la autogestión, que podéis tener dificultades políticas, lo que haría sería entrar en un debate sobre
la nueva gestión pública. Es decir, ahora hay un debate en el mundo de la administración pública, insisto, que no es público-privado, sino dentro de la administración pública hay profesores que están defendiendo eso que le llaman la nueva gestión pública. Y uno de los grandes líderes mundiales es Víctor Lapuente, que es un aragonés, que es profesor de la Universidad de Göteborg, y que está defendiendo que la administración pública debe evolucionar hacia cotas más altas de confianza y responsabilidad. Bien, yo recomendaría que fuerais por este camino. Es que yo creo que es el camino. De hecho, el propio Servicio Navarro de Salud depende de Función Pública y de Hacienda para todo. Como organismo autónomo, que sería lo Sí, sí, deseable. por eso que os debéis proteger con gente que hoy tienen autoridad dentro de la administración pública y que están por esta función. Bueno, es una recomendación. Si no, de aquí 10 años estaréis igual. Estaríamos peor. Y yo creo que todo lo que tiene que ser autogestión desde el nivel macro, meso y micro tiene que ir por allí. Bueno, ¿alguna pregunta, sobre todo los de primaria que estáis por ahí, o bueno, cualquiera, sobre lo que estamos hablando? Yo creo que la autogestión es Tomar clave, o sea, es clave y tenemos que ver, pero bueno. Hacer un comentario. Has hablado del puesto de las agendas, me parece un término bastante, no lo había visto, pero me gusta mucho. Las agendas generalmente nos las encontramos hechas, los médicos. En enfermería prácticamente casi todas también están hechas y están hechas por administrativos, pero no existe una gestión real de ellas ni podemos modificarlas mucho. Eso, ¿cómo se te ocurre que podría modificarse más fácil? ¿Dejar unos huecos libres para que los fuésemos rellenando cada uno, tanto médicos como enfermeras? O antiguamente nosotros en los sí que teníamos una consulta cada 2 meses que estaba vacía y nos daban el listado de la gente que teníamos en lista de espera y cogíamos a los pacientes que creíamos que teníamos que verles para que no pasase así. Eso ha desaparecido en mi servicio y en primaria creo que no está. No sé cómo lo ves, cómo modificarlo, cómo hacer. Yo en ese tema, cuando hablamos de gestión clínica en general, siempre encuentro a faltar debate profesional, porque todos los otros actores del sistema tienen sus objetivos muy claros y nosotros estamos en la expectativa, no porque me aprieta mucho de aquí, me aprieta mucho de allá. Tenemos que tener digamos, un proyecto propio, ah, más allá de los sindicatos. El tema sindicatos tiene su campo, pero no puede ser que cuando se hable de médicos solo se hable del problema sindical, que está bien, pero no solo. En esto me refiero a que yo pienso que el tema como es el trabajo en equipo multidisciplinar, las agendas, etcétera, es un tema de que nosotros debemos saber negociar. Debemos plantear a las direcciones asistenciales que esta es nuestra manera de trabajar. Si yo voy a un servicio como enfermo de neurología que funciona a la antigua usanza, como cuando yo hice el MIR, pues me darán hora para el adjunto número tal para que me visite y ese adjunto iré a neurología y ahora me visitará a mí, después un paciente epiléptico, después un paciente, porque es la especialidad de neurología. Un servicio de neurología evolucionado pues tendrá su consulta de Parkinson, donde estarán los mejores especialistas, etcétera, que os tengo que explicar, ¿no? Y uno más evolucionado tendrá unidades clínicas, donde habrá enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, donde cuando el paciente con una esclerosis múltiple entra en aquella unidad, y eso pasa en Vallebrón, pues tiene la sensación de nos ocuparemos de todo, no se preocupe. De aquí hasta la primaria y el domicilio, nosotros lo acompañaremos. Es decir, pero esto no surgirá de ningún discurso más que no sea profesional, nadie nos lo hará. Y dentro de un mismo hospital vemos servicios a la antigua usanza y servicios muy evolucionados desde este punto de vista. Esto que explicaba de Bellvitge, de la unidad de insuficiencia cardíaca, que es una insuficiencia cardíaca de demo para irla a ver, ¿no? Al lado está el Hospital de Viladecans y tuve de alumna hace poco la jefa de cardiología y le expliqué que le pregunté, perdón, cómo iba el modelo de Comín. Dice, no, nosotros aquí no hacemos esto.
Pues, servicio de cardiología como siempre. Ah, con esto te quiero decir que, y en primaria también yo veo que hay equipos que están avanzando mucho en la gestión de agendas. Depende también mucho de la enfermería que tengamos, porque la enfermería, hay enfermeras, Sí, Sí, ¿no? La enfermería, eso de empoderar la enfermería es un reto, pero es un colectivo muy variado. Y en algunos centros tenemos enfermeras que realmente juegan y otros que no. Y entonces esto también crea grandes... por eso te digo que el prueba-error mm, bueno, yo creo hay que... sí, yo creo que hay sí, pero médicos también, hay de todo. Sí, 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 sí. O sea, a ver, yo soy médico, pero sé de todo. Pero la Pero sí primaria, es verdad que primaria necesita que la enfermera se rodee. la enfermera en primaria Es, es fundamental, es una pieza fundamental en la sí, atención primaria y en la atención hospitalaria también, obviamente, ¿no? Pero sí es verdad que lo que dices hablando de roles y de agendas, nosotros tenemos marcados unas prioridades, ¿no? Y las prioridades es cumplir con la atención de las personas, que eso no, cuidado, que no nos perdamos de vista aquí, tenemos que atender personas y a veces esas personas están esperando mucho tiempo para ser atendidas. Yo no hablo de números, te estoy hablando de tiempos. Y cuando las esperas medias realmente fracturan la atención de la asistencia sanitaria, tienes que hablar de actividad y de producción. Que los servicios tienen que adaptarse y ser modernos y prestar con toda la plasticidad del mundo, lo que se tiene también, pero claro, con unos requerimientos, porque a veces también hay pacientes que se quedan en los hospitales revisiones, 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 que también habría que analizar el aporte de valor que tiene, ¿no? Y diseñar estrategias con toda la autogestión y con toda la capacidad que tiene el hospital de devolverle ese paciente a la comunidad, que eso es un problema que tenemos, ¿eh? Además de la podemos hablar de enfermeras ahora. Javier, Podéis hablar de lo que queréis. Le pido a un moderador si me da Podéis. Tenemos poco tiempo, eso sí, pero Tenemos poco tiempo. hay una tenemos poco pregunta, ¿eh? tiempo. Ah, Primero, un segundo, déjame hablar de enfermeras. O sea, es corto. Ah, déjame, es para cerrar un tema y ahora, las enfermeras, como tú decías, son muy importantes, pero sobre todo en pacientes crónicos. Y esto todos los países avanzados lo han visto de una manera muy clara. Am, am, fíjate, el doctor Edward Wagner, que fue el que desarrolló el modelo, es un médico de familia americano, que desarrolló el modelo Chronic Care, y lo explica muy bien. Dice, cuando aparece la señora Gertrudis, sí, cuando aparece ese paciente que al médico ya no gusta, es decir, que ya se nos escapa por la psicosomática, por no sé qué, por la situación personal, porque la hija es una bronca, todo ese mundo que llena las consultas de primaria, cuando aparece ese paciente, el médico debe hacer un paso atrás. Ya no debe ser el conductor. Los crónicos no son un tema de médicos, son un tema de enfermeras. El médico tiene que estar, sí, pero no dirigiendo. Es decir, no es el líder del equipo. El líder del equipo es la enfermera o la trabajadora social, según el caso, y el médico tiene que formar parte del equipo, pero no debe liderarlo. Es que el crónico estable es el crónico que tiene que valorar y continuar la atención, la intensidad del cuidado tiene que estar en enfermería, ¿eh? Sí, sí. Y ahí he hablado de enfermeras, ¿eh? sí, la Javier, pregunta. De enfermería no voy a hablar. Claro, sé cuál, voy a hablar de otras cosas. Que si hemos empezado un poco el debate o la conversación con el tema de la disminución de la accesibilidad, dificultades de accesibilidad, en este caso me refiero a la atención primaria, ¿no? Que era un poco de lo que hoy íbamos a... Ha habido en distintos países y en distintas circunstancias actuaciones para aumentar esa accesibilidad, pero uno de los problemas que han tenido es precisamente que muchas de las medidas que se han tomado lo que han hecho es no garantizar la continuidad asistencial. Entonces, vuelvo al inicio de lo que has comentado tú, Jordi, como el tema, ya que no vamos a poder garantizar la longitudinalidad, que a mí también me cuesta alargar, vamos hacia modelos de continuidad asistencial. Ha señalado uno que está además validado por la OMS, como puede ser el triple administrativo sanitario más enfermería más medicina, que es un elemento
no hemos señalado, y creo que tendría que salir también, un fortalecimiento de la parte generalista, que es la atención comunitaria y social. O sea, no hemos hablado de la dimensión de la atención comunitaria y social. Y yo creo que hay otros elementos que hay que implicar, como es todo el tema de la participación en investigación de primaria que permita capacitación profesional y sobre todo actuaciones en base a evidencia. Y hay algunos elementos que también hay que trabajar, y en un informe que hizo López Barcácer sobre el tema, Verónica Casado, sobre el tema de por qué no es atractivo ahora mismo el tema de la medicina de familia, creo que es importantísimo el cómo acercarse a la universidad para hacer atractivo eso, con la idea de reclutar. Y luego lo que el gran esfuerzo de la administración lo que tiene que hacer es qué elementos permitirán retener a esas personas, dándole qué tipo de incentivos, yo no hablaría de incentivos económicos, pero son sobre todo incentivos profesionales que permitan retener a esas personas, ¿no? Porque es que si no vamos a estar en una situación en la que estaremos discutiendo, pues, entonces, un poco que... Y luego, sobre todo, cuando planteamos innovaciones, joder, que sean con rumbo. Está muy bien hacer pruebas de ensayo-error, pero por lo menos hay que tener un poco de visión de hacia qué rumbo queremos dirigirnos, ¿no? O sea, no empecemos, yo siempre utilizo una frase, esto que es de Saint-Exupéry, y no empecemos a construir un barco. Primero pensemos, para hacer el anhelo del mar, qué es hacia dónde queremos ir. Y eso es... Si me permites, el ensayo-error no debe ser en el qué, sino en el cómo. Es decir, tenemos que tener claro que el qué es que el clínico del futuro necesita más asistencia. ¿Cómo lo hacemos? En Estados Unidos lo hacen de una manera y nosotros en Navarra lo debemos hacer de una manera que sea soportable y que no nos genere un debate síndico profesional, no sé qué, que nos lo bloquee todo. Es decir, y cuando decía el ensayo-error es que en Cataluña se ha encontrado un camino y el Colegio de Médicos de Barcelona está haciendo los cursos para preparar a los asistentes clínicos y han salido varias generaciones ya. Es decir, bueno, cada uno el cómo. El prueba-error me refería al cómo porque Nancy decía, es que hay sitios donde han puesto asistentes y no van, es evidente, es decir, pero no en el qué. Yo pienso que el qué es que queremos un barco, ¿no? El cómo veremos qué árboles tenemos aquí. Esta era la idea, sí. Yo no sé si queréis alguna pregunta, si no es que tendríamos que ir terminando. ¿No Sobre todo hablamos de dinero? no, espera, ¿quieres que hablemos de dinero? Yo quiero hablar de dinero. Pues vamos a hablar de dinero primero. Vaya, que sí, que esto es lo más importante, casi. No, porque Que no sea luego la idea es, si queréis, dejamos 5 minutos para preguntar, tomamos un café y luego sí que aquellos que os queráis quedar y aprovechar un poco más de estar con Jordi. Jordi le he pedido, él ha escrito un libro hace unos pocos Yo me he meses, ido a hablar de mi libro. y va a presentar su libro aquí en el colegio, ¿no? Que el libro se titula... De vulnerables a poderosos. De vulnerables a poderosos, y la idea es, bueno, pues tener un debate también donde entraremos también en algunas cosas de primaria con ese libro. Así que si tenéis alguna pregunta, 3 minutos lo hacemos, tomamos un café y aquellos que os queráis quedar, presentaríamos el libro de... Pero hablamos de dinero, ¿no? Venga, habla de dinero. Habla del dinero, si el dinero tiene que ir detrás del paciente o cómo tiene que ir. Cuéntanos del dinero. No, yo quiero hablar de dinero porque ese tema, como sabéis, es clave, ¿no? Ah, la primaria es decir, para pasar de la primaria a gatekeeper, que es la que yo me formé, también con salud comunitaria y tal, pero la función más gorda es la de gatekeeper, a la primaria vertebradora del sistema, hace falta más equipo, más músculo, más servicios, más intensidad, y esto vale dinero. No va de dinero el tema. Si tú pones dinero y no has hecho ese trabajo, no funcionará. Pero si haces ese trabajo y no hay recursos y no tienes el 724 para atender a la señora Gertrudis la llamada del sábado por la noche, pues no irá. Ah, el dinero quiero hablar porque John Weinberg, un epidemiólogo que estudió toda su vida las variaciones de la práctica clínica, en su último libro hizo un capítulo que se llamaba La ley de Sutton. Él dice, ningún sistema sanitario del mundo
tiene el dinero para atender con la intensidad adecuada a la señora Gertrudis a domicilio. Ninguno. Por rico que sea. ¿Por qué? Porque todo el dinero que le llegue se le va en las últimas quimioterápicos, la última prueba, la última reso. Es decir, yo como director de hospital yo sabía que el 1 de enero ya la desviación que tendría a final de año si no me movía sería de 2 dígitos, sin hacer nada, ¿no? Por lo tanto, este es un problema del sistema de salud, que la presión sobre la innovación para pocos, como tú decías, ¿no? Para unos días más ¿no? Esto es muy fuerte. ¿Dónde está el dinero? La ley de Sutton dice lo siguiente. Willie Sutton, para empezar, lo explica John Wember, yo no lo sabía, ¿eh? Era un atracador de bancos, ¿vale? ¿Me seguís? Ah, ah, Parece que era muy bueno. También tenéis que seguirme en esto. Dicen que, lo dice la Wikipedia, que atracó más de 100 bancos a lo largo de su carrera de fechorías y no disparó un solo tiro. Y nunca le encontraron el botín, a pesar de que estuvo encarcelado. Bien, y acabó al final de su vida, que lo soltaron de la cárcel, acabó siendo asesor de empresas de seguridad. Bien, ¿qué dice Wember? Dice, ¿dónde está el dinero para la señora Gertrudis? Pues está en el derroche que hacemos con las señoras Gertrudis, especialmente los hospitales. No se trata de recortar presupuestos de hospitales, se trata de analizar el consumo inapropiado, pruebas, hospitalizaciones, polimedicación, que es muchísimo, y intentarlo revertir con estrategia. Este dinero es un dinero estructural. Es decir, la señora Gertrudis, si no hacemos nada, gasta mucho. Lo que se trata es de gastarlo apropiadamente. Hay que tener estrategia. Por ejemplo, en Cataluña sabemos por la central de resultados pública y publicada que hay 60.000 hospitalizaciones evitables cada año. Esto es mucha pasta. Ese dinero no está ahí para irlo a buscar. Lo que hay que pactar con la autoridad es que si vamos territorio por territorio a analizar esas desviaciones y las vamos revirtiendo, esto no vaya al ahorro general. Esto va a revertirlo en trabajo comunitario. Bien, en todo caso, os quiero decir como buena noticia que hay metodología. Lo que hay que tener es visión y estrategia. Si no, seguiremos derrochando y los hospitales seguirán llenos de señoras Gertrudis ingresadas inapropiadamente. Ya lo he dicho. Yo creo que queda claro, yo creo que queda muy claro y muy bueno. Si os parece, mientras tomamos el café sí que podemos preguntar cosas a cualquiera de los dos y luego tenemos 15 minutos y hacemos la presentación de tu libro, si te parece. Así que muchas gracias a los dos, Nancy, Jordi, y gracias a todos vosotros.